Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ramiro y como podrán ver, hoy no estoy en el estudio de siempre. De hecho, estoy en la casa de mi novia, con ella y sus familiares, cuidándolos como corresponde. Y me imagino, por supuesto, que ustedes deben estar en una situación similar, en cuarentena en alguna parte del mundo. Y de eso vamos a hablar hoy. Primero, vamos a hablar del coronavirus. Segundo, quiero hablarles de los medios masivos. Y tercero, les voy a dar algunos tips para ustedes para que puedan sobrellevar esta cuarentena de un mejor modo. Pero empecemos con el primer punto, el coronavirus. Cuando se dio esta pandemia y el virus empezó a darse alrededor de todo el mundo, despertó mi curiosidad y lo primero que hice es ponerme a investigar. Me puse a informar y lo que hice es averiguar sobre diferentes pandemias que habían sucedido en el mundo. Y para serles sincero, me sorprendieron los números que vi. Y esto lo quiero compartir para con ustedes y ver si les despierta la misma curiosidad. Fíjense lo siguiente, la pandemia más antigua y violenta que tuvimos fue alrededor de 1500 años atrás. No fue tanto, fue alrededor del año 541 y la plaga se llamaba la plaga del Justiniano. Esta plaga mató alrededor de 30 a 50 millones de personas, un número abismal, tremendo. Fíjense que luego de esta vino una de las plagas más famosas, llamada la muerte negra, o la plaga negra, también conocida como la plaga bubónica. Esta se dio alrededor de 700 años atrás, en el año 1347. Esta plaga se llevó muchísimas muertes, estando alrededor de las 200 millones de personas que murieron a causa de esta plaga. Fíjense que luego de esta vino una muy conocida también llamada la viruela. Todas las conocemos, vino en el año 1520 y las muertes fueron de 56 millones. Por supuesto, y estoy de acuerdo seguramente con muchos de ustedes que me van a decir, che, pero Ramiro, esto fue hace muchísimos años atrás, no lo puedes comparar con hoy en día, ya que el sistema de salud hoy en día es muchísimo mejor, ¿no? Y yo estaría totalmente de acuerdo. Fíjense que en la época de la muerte negra o la peste bubónica, muchos pensaban de que esa plaga era un castigo de Dios y que estaban siendo literalmente castigados a muerte por haber pecado. Por supuesto, hoy en día sabemos que no es el caso, y ya en esa época había médicos y filósofos que tenían esta idea de que había pequeños organismos en nuestro cuerpo que lo que hacían era contagiar este virus, ¿no? Es por eso que quemaban las ropas de las personas enfermas y ya se estaba empezando a dar esta idea de la cuarentena. Muy importante y que todavía, como pueden ver, hoy en día sostenemos. Pero para traer algunas plagas hacia lo que es la edad más bien moderna, una de las más importantes fue la gripe española. Esta gripe se dio en el año 1918 y tuvo entre 40 y 50 millones de muertos. Esto fue hace muy poco. Se dio exactamente en el mismo momento en que se dio la Primera Guerra Mundial. Y un dato no menor es que murieron más personas por esta plaga de las que murieron durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, esta plaga fue realmente violenta. Y posterior a esta, en el año 1981, se dio una de las plagas muy pero muy famosas y que todavía hoy en día se sigue llevando muertes, es la del HIV o el SIDA, que se transmite a través de relaciones sexuales. Y fíjense cómo hoy en día las personas por el coronavirus tienen miedo al acercamiento, hay un distanciamiento social y las personas se saludan con el codo. Imagínense que en esa época con el HIV las personas tenían miedo real de tener relaciones sexuales porque algo así podría llegar a matarlos, literalmente. No me cabería duda de que muchos religiosos también pensaban de que esto podría llegar a ser un castigo divino por las perversiones que hacían las personas libertinas que había en esa época. Fíjense cómo podemos agarrar los números de todas estas plagas y compararlo con el coronavirus que por supuesto que recién empieza, ¿no? La curva, la famosa curva del coronavirus, hasta el día de hoy se llevó alrededor de 45.000 vidas en todo el mundo aproximadamente. Sin embargo, en muchos países ya está controlado este virus, en parte gracias al excelente sistema de salud que tienen muchos de estos países y por supuesto el modo de poder darse cuenta dónde se dan los brotes y poder controlarlo. Sin embargo, a lo que me llama la atención es cómo los medios toman este suceso, ¿no? Y lo aprovechan y lo explotan. Es por eso que yo también quiero hablar de los medios de comunicación. Darnos cuenta de que en el mundo tuvimos plagas que mataban de a 200 millones de personas. Y hoy en día tenemos una plaga que mata a 45.000 personas hasta el momento.
La verdad es que la diferencia es abismal y podríamos decir, efectivamente y entendiendo estos números, que el coronavirus, al lado de grandes plagas como lo fue la peste negra, es un pequeño poroto, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender de que los medios de comunicación, que hoy en día, y en mi país también, Argentina, en donde nos piden que estemos en cuarentena, menos a las personas que van a trabajar en la televisión para informarnos, lo que hacen, además de informarnos, muchas veces es darnos miedo. Y de eso se trata. Tenemos que entender, por supuesto, que los noticieros no solo buscan informarnos, sino que también son un teleshow, son una pantomima, un teatro que lo que busca al final del día es hacer dinero y servir a los políticos. Y este no es un dato menor. Es muy importante entender de que muchas veces los noticieros no nos van a dar toda la información entera y es por eso que no vemos estas comparaciones en cuanto a las demás pestes en los noticieros. Tenemos que salir y buscar fuentes de información independiente para instruirnos, probablemente ver algún que otro documental para entender mejor cómo funcionan las pestes. Todo este tipo de datos automáticamente llamaron mi atención y me puse a investigar. Fíjense que encontré en YouTube un TED Talk de Bill Gates en donde él hablaba sobre sus miedos cuando era chiquitito. Él decía que cuando era chiquitito le tenía miedo a posibles ataques atómicos, bombas atómicas, pero cuando fue creciendo se dio cuenta de que los verdaderos peligros iban a estar en las armas biológicas y que las armas biológicas iban a ser pequeños virus, como el coronavirus, que podrían llegar a infectar a las personas, pero que recién íbamos a poder darnos cuenta de que estaban infectados de a 15 a 20 días después, lo cual les podría llegar a permitir pasar por fronteras, viajar en avión, sin que los países se pudieran dar cuenta del infectado, generando una pandemia como la que tenemos hoy en día. Automáticamente dije, Bill Gates está hablando del coronavirus, hasta que me di cuenta de que esta charla la dio 4 años atrás. Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. Hoy, la mayor catástrofe mundial no se parece a esto. Más bien es como esto. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso. Más incluso que una guerra. Sin misiles, simplemente microbios. En parte, la razón de esto es que se han invertido enormes cantidades en disuasivos nucleares, pero en cambio muy poco en sistemas para detener epidemias. No estamos preparados para la próxima epidemia, eso está claro. La próxima vez podemos no tener la misma suerte. Podría ser un virus con el que los transmisores no se sientan mal y puedan viajar en avión o incluso ir al mercado. La fuente del virus podrá ser una epidemia natural, como el ébola, o puede venir de bioterrorismo. Así, muchos son los factores que podrían hacerlo todo mucho peor. Por ejemplo, veamos un modelo de un virus que se propaga por el aire, como la gripe española de 1918. Aquí está lo que podría suceder. Se difundiría por todo el mundo muy rápidamente. Sabemos que más de 30 millones de personas murieron en esa ocasión. O sea, este es un problema bien serio. Deberíamos preocuparnos. Si empezamos ahora, tal vez estaremos listos para la próxima epidemia. Fíjense que las personas inteligentes en este mundo saben que hoy en día podemos generar este tipo de cosas para cambiar en el mundo ciertos factores que no son datos menores. ¿Cuál no es un dato menor? Por ejemplo, las finanzas de este mundo, el capitalismo mismo. Nosotros no podemos saber, no podemos hacer más que especular si realmente este virus fue generado artificialmente para generar un cambio en el mundo, si se trata de una guerra de la cual nosotros no estamos enterados. Capaz que los chinos lo que quieren es derrotar al sistema estadounidense, viendo que hoy Estados Unidos es uno de los más afectados. Y acá, por supuesto, que se levantan un montón de preguntas que son filosóficamente importantes y que vemos en cuanto a cómo actúa cada uno de los países. Fíjense, en mi país, Argentina, el presidente actual pone la salud por encima del mundo financiero, del mercado, mientras que Estados Unidos está poniendo al mercado por encima de la salud, ¿no? Y es una pregunta válida, ¿cuál es más importante, ¿no? Y les voy a decir por qué.
Muchos van a decir, pero la salud siempre tiene que ir primero. Y si uno piensa rápidamente, uno pensaría que sí. Pero es importante entender de que nosotros hoy en día estamos armados sobre un sistema el cual nos puede gustar o no. Y es el capitalismo. Y que este capitalismo lo que le da a muchas personas es de comer. Les da trabajo, el cual les permite a las personas mañana salir y poder comprar alimento y tener un techo sobre su cabeza. Este sistema le provee a las personas de las necesidades básicas para vivir. Y fíjense, les voy a hablar de algo que no es un virus, pero parecería serlo, y es el hambre. Un dato no menor es que se mueren por hambre 24.000 personas por día. Quiere decir que casi la mitad de las personas que murieron por coronavirus mueren por día de hambre. Esto hace alrededor de 9 millones de personas que mueren por año de hambre. ¿El noticiero te cuenta de eso? ¿Hace el contraste entre cuántas personas se mueren de hambre y cuántas se mueren por coronavirus? Obviamente que no, porque hay una función para los medios de comunicación, y es la de todos los días volver a salir al aire para darte a vos un show. Yo voy a ser el primero que te va a decir a vos, informate, e informarse es muy pero muy importante, pero uno tiene que ser inteligente y saber de dónde uno toma la información. Los medios de comunicación van a jugar con lo que juegan todos, el drama, el miedo, la controversia. Todo este tipo de cosas nos enganchan y hacen que nosotros querramos volver, nos volvemos adictos al miedo. Y esto es algo muy peligroso. Muchos de ustedes probablemente no lo sepan, pero yo fui estudiante de comunicación. Y una de las cosas que nos comentaban era sobre la historia de las 1001 noches, en donde había un príncipe árabe que siempre invitaba a las personas para que le contaran cuentos. Y al final de la noche lo que hacía era matarlos, por aburrimiento, hasta que vino una vez una persona que le contó un cuento, pero al final del cuento dejó un final abierto, que provocaba la curiosidad del príncipe, haciendo de que no quisiera matar a la persona. Entonces la persona vivía un día más para contarle al otro día la continuación del cuento, dejando de nuevo el final abierto. Esta es una técnica muy conocida y que hasta hoy en día van a ver en muchísimas series de Netflix, lo cual va a lograr que nos enganchemos todos y querramos ver todos los capítulos uno detrás de otro. Los medios de comunicación masivos hoy en día tratan de eso. Por supuesto, van a informar superficialmente, pero lo que quieren es que vos día tras día vuelvas y pongas su canal para poder seguir haciéndose del dinero, de las publicidades, de los productos que al final del día quieren que vos consumas y que no necesariamente te hacen bien. Si vos crees que los medios de comunicación quieren tu bien, estás muy equivocado. Si no, justamente no trabajarían con el miedo, con el drama. Y fíjense lo siguiente, nosotros hoy en día estamos en un mundo que está siendo atacado por una pandemia y lo que más necesitamos es tener nuestras defensas altas. El miedo, el pánico, el desequilibrio mental es lo primero que baja nuestras defensas corporales. Ver demasiado noticiero realmente nos va a asustar y nos va a hacer más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad. A tal punto que capaz que sin tener coronavirus y estando en cuarentena, ustedes hayan sentido dolor de garganta o hayan sentido síntomas sin realmente tener algo. Tan fuerte es la mente. Por eso hay que tener mucho cuidado por quienes permitimos dejarnos informar. Les invito a hacer su propia información y que busquen fuentes independientes, como pueden llegar a estar haciéndolo ahora mismo, escuchándome a mí. Es muy importante cuidarnos de las cosas que dejamos que entren en nuestras cabezas y hacer las investigaciones y ver los datos, dudar de lo que sucede en el mundo, fijarnos por qué sucede, cuál puede llegar a ser la causa de las cosas, sin miedo a que nos digan, vos sos un boludo, el noticiero dice esto, el otro dice lo otro, pero el presidente dijo. Realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo más allá de lo que nos cuentan los medios oficiales y, por supuesto, los presidentes de cada uno de los países. Entonces depende de nosotros salir y ver, repasar la historia para ver lo que realmente sucedió. Nada más que decir, el video capaz que un poco largo, pero hace bastante que no subía un video. Lamentablemente las condiciones están difíciles, como podrán ver, estoy en un lugar en donde no es tan fácil grabar. Espero que los sonidos de alrededor les hayan permitido escuchar este video,
que les haya interesado. Por supuesto, quiero saber qué es de ustedes. Déjenme en los comentarios cómo ustedes están viviendo esta cuarentena. Por supuesto, si les gustó este video, déjenme un like, y si hay alguna persona a la cual le puede llegar a parecer interesante los datos de este video, compártanselo, que no solo le va a servir a él, sino también me va a servir mucho a mí. Como siempre, nada más que decir. Espero que hayan disfrutado este video, se los quiere muchísimo. Espero que estén bien y los veo la próxima. Chao.